En este video vamos a ver algunas herramientas básicas de programación. Los loops, utilizados en otros lenguajes de programación y que en R son un poco diferentes, pero que tienen en general la misma idea. Tenemos en R estas herramientas: for, while, if. Todas ellas funcionan bajo la misma idea básica. Se tiene un contador o un índice, una condición. Este contador toma una serie de valores y se ejecutan uno o varios comandos, tantas veces como valores se tengan o mientras se cumpla una condición. Veamos nuestra hoja de ayuda. Vemos aquí la estructura general de cada uno de estos comandos. Tenemos el comando, seguido de la variable en la secuencia o de una condición que se pone entre paréntesis, y después entre llaves se dan las instrucciones que se tienen que realizar las veces que se deseen o mientras se cumpla una condición. Pueden bajar de su material un script llamado Elementos Programación. Recuerden que pueden fijar su directorio de trabajo con sesión, luego poner Set Working Directory y ahí buscan dónde está el directorio en el que quieren trabajar. Ahí encontrar todos sus scripts y datos. Ya que tenemos el directorio, podemos encontrar el script utilizando File y Open File. Ahí pueden ver los scripts en R. En primer lugar, tenemos el for. La instrucción general está dada por paréntesis y llaves. En este primer ejemplo tenemos que para todos los valores de i de 1 a 10 se imprimirá la palabra hola. Este hola hay que ponerlo entre comillas. Vemos que 2.10 es un vector en R, que da los valores del 1 al 10 en forma consecutiva. Podemos asignar estos valores a un vector y ahora escribimos for i in x, es decir, que todos los valores de i que están del 1 al 10. Podemos asignar también caracteres o algún otro tipo de datos a un vector y se ejecutan de la misma manera. Y podemos utilizar varios comandos. Aquí, por ejemplo, se imprime el valor del índice correspondiente y el hola, y se pueden usar otros comandos. Por ejemplo, combinamos i con hola y lo repetimos tantas veces como elementos tenga el vector. Podemos también especificar el tamaño del vector con la función length, que nos da la longitud, y repetir de 1 a ese tamaño de vector. Sin embargo, vemos que aquí nos imprime el valor de i y no el valor que tenemos dentro del vector. Cuando tenemos una sola línea de comando, podemos simplificar y no usar las llaves, como tenemos en estos tres ejemplos. El loop while realiza la función indicada mientras la condición sea verdadera. Cuando es falsa, deja de ejecutarse. La estructura es igual que en el caso de for. Si por ejemplo ponemos while false, escribe hola. Esta instrucción no nos va a escribir nada, ya que false es falso y por lo tanto no se cumple la condición. Siempre necesitamos escribir false y true en mayúsculas para que lo tome como falso o verdadero. Aquí podemos escribir esto en un solo renglón y sin llaves si tenemos solo una línea de comando. Vimos que con false no escribe nada. Veamos ahora lo que sucede cuando escribimos true en lugar de false. Para ejemplificar lo voy a poner en un vector x. A x le asigno el valor de true y este es un vector lógico. Mientras x sea verdadero se va a ejecutar. Como este vector no va a cambiar, va a seguir escribiendo el hola indefinidamente hasta que le demos escape y abortemos el loop. Si no le dan el escape no van a dejar de ver el hola en forma continua. Si ahora asignamos a un contador k el valor de 1, antes de iniciar el loop, vemos que la condición es que el contador sea menor que 10 y se imprime el hola mientras esto ocurre. El siguiente comando dentro de while es k igual a k más 1, por lo que cuando se vuelve a realizar el loop, el valor de k es 2, y así sucesivamente hasta que son los 9 valores menores que 10. Cuando este valor de k es igual a 10, deja de repetirlo. Se puede también pedir que imprima el valor de k para ver cuál es el valor que está tomando el contador. En la parte inferior de su hoja de ayuda se tiene la forma de escribir algunas condiciones.
Vemos lo que sucede con cada una de ellas si asignamos valores a las variables a y b. Podemos ver entonces si son iguales, diferentes, una menor que otra, menor o igual, si es valor faltante, que en R se escribe como NA, o si es un vector vacío, para lo cual hay que asignar el valor de null. Intenten hacer algunas pruebas con estas condiciones y vean que los resultados van a ser verdadero o falso. Por último, vamos a ver la función if, que tiene la misma estructura que los dos anteriores. Ahora vamos a hacer algo un poco más interesante. Vamos a generar números aleatorios de una distribución normal estándar y veremos si el número generado está en un rango determinado. En su hoja de ayuda, por la parte trasera, pueden ver las funciones para generar algunas variables aleatorias normales, Poisson, binomial y uniforme. Hay otras más, pero ahora vamos a usar la normal. Y vemos que para generar los valores de esta normal usamos rnorm, que viene de random norm. Si queremos generar un solo valor, será rnorm 1, y para generar varios se pone el número de valores que queremos generar. En este caso estamos hablando de una normal estándar. Se puede generar para cualquier normal y para ello hay que dar la media y la desviación estándar. En el caso de que no sepamos cómo utilizar una función determinada, podemos preguntar con el signo de interrogación, en este caso interrogación rnorm, y vemos que al hacerlo nos aparece la ayuda en la parte inferior derecha en RStudio. Podemos escribir entonces rnorm, entre paréntesis n, el número de valores, la media igual al valor que queramos y la desviación estándar igual al valor que queramos. Los valores que aquí aparecen para la media y para la desviación estándar son los valores de default y no es necesario escribirlos. Para ver claramente lo que sucede, vamos primero a borrar las variables que tengamos en nuestro ambiente de trabajo. Y ahora vamos a generar una observación de una normal estándar y la asignamos al vector x. Al ejecutarlo vemos en la ventana superior derecha que aparece el valor generado. Como es aleatorio, les aparecerá algo diferente que lo que me aparece a mí. Para ver si es mayor que 1, vamos a escribir if x mayor que 1, y si esto ocurre, la respuesta va a ser que es mayor a 1. Esto vamos a ponerlo entre comillas. Si el valor es menor que 1, no aparece nada, ya que no se cumple la condición. Vamos a correrlo y vamos a seguir intentando hasta que aparezca alguno mayor a 1. Cuando esto ocurre, en la pantalla se puede ver el valor que toma la variable de respuesta generada por el if. Si volviéramos a correrlo y el valor resulta menor a 1, esta respuesta no cambia, por lo que habría que remover la variable con rm respuesta, remove respuesta. Verán que cuando ya la removió y no la volvió a generar, les aparece un mensaje de warning en donde dice que no existe este objeto. No se preocupen por los warnings, estos nos ayudan a detectar posibles errores. No nos es de mucha utilidad este if como lo tenemos hasta ahora. Vamos a ver si agregamos else, podemos decir qué hacer si no ocurre lo anterior. Si no ocurre que sea mayor que 1, es que es menor o igual a 1 y para ello utilizamos el else con las diferentes instrucciones entre llaves. Podemos también tener diferentes valores de respuesta anidados, como es en este caso, si x es mayor que 1, nos dice mayor que 1. Si esto no ocurre, tiene que ser forzosamente menor o igual a 1. Pero podemos decir que si es mayor o igual a menos 1, nos diga que está entre menos 1 y 1. Obviamente aquí los estará incluyendo. Esto es porque si fue mayor a 1, ya no entran en la primera condición. Y todos los demás van a ser menores que 1. Así tenemos este if anidado con estas tres condiciones. Podemos también, en lugar de usar el if de forma anidada, usarla de manera encadenada con la función else if, lo que nos ahorra un poco de código, básicamente estos brackets. Pueden ustedes ahora intentar usar estos loops y ver cómo funcionan. Es importante darse cuenta de este funcionamiento, ya que vamos a ver cómo en R nos resultará más fácil aprovechar la estructura de vectores y poder evitar utilizarlos.